Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el abogado Pablo Antonio de Cavieres, estudiante de la Cátedra de Ética y Política de la Maestría en Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas de la UTPL. A continuación voy a sustentar mi trabajo académico final, el cual es un ensayo sobre el discurso del origen y la desigualdad del autor Jean-Jacques Rousseau. Al analizar o estudiar a Rousseau, este nos invita a desafiar y pensar en que la desigualdad que vemos a diario no es normal, por naturaleza. Él nos explica que nacemos en una desigualdad natural, como ser más fuertes, rápidos que otros, temas físicos, pero que la verdadera tragedia es la desigualdad política, que prácticamente nosotros mismos hemos inventado. ¿Cómo sucede esto? Según Rousseau, cuando la política se divorcia de la ética, la ambición y la propiedad privada corrompen al sistema. Las leyes dejan de servir al pueblo para servir a los intereses de los más poderosos. Esto es lo que llamamos política como un mecanismo de dominación. Lo más interesante de este análisis es que no se queda solamente en los libros, sino que nos permite reflexionar sobre cómo esta falta de ética en las instituciones sigue vigente hasta nuestra realidad, es decir, hasta la realidad ecuatoriana, donde la pérdida de valores morales, éticos, termina profundizando aún más las brechas sociales. Si analizamos nuestro país a la luz de Rousseau, vemos una contradicción enorme. O sea, tenemos una constitución que habla de igualdad, equidad, de los derechos, buen vivir, pero al día a día las brechas sociales y económicas siguen siendo muy profundas. Pero ¿por qué pasaría esto? ¿Por qué pasa esto? A ver, existe un divorcio del discurso de la ética del Estado y la práctica política real. Mi reflexión personal es que en Ecuador hemos normalizado la inequidad. Creemos que así son las cosas, pero Rousseau nos recuerda que la desigualdad es una construcción social. Son nuestras leyes y costumbres las que realmente la mantienen viva. Por lo tanto, para cambiar Ecuador no basta con nuevas leyes o con reformas institucionales, que es el cuento del discurso de toda la vida, sino que necesitamos realmente un cambio de mentalidad. El verdadero cambio surge cuando las autoridades y nosotros como ciudadanos volvemos a poner a la ética y a la moral y al bien común por encima de los intereses privados. Este cambio se puede alcanzar algún día, es muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente, desde antes de la creación de la República del Ecuador, desde la época de la conquista, atravesando toda la historia, eh, nuestras tierras han sido prácticamente corruptas. Y si vemos la historia republicana, gobierno tras gobierno, independientemente de la ideología que este tenga, ha siempre ido de la mano de la corrupción, en donde los grupos políticos sirven a intereses de los grupos privados privilegiados. Porque justamente estoy realizando mi tesis de grado sobre esto. Porque hay muchas razones, entre ellas el financiamiento electoral, donde al momento de que estos grupos financian estos partidos, los políticos de turno tienen que hacer normas, leyes, reglamentos a favor de los beneficios de este grupo y no del bien común. Entonces, habría que hacer un cambio inmenso, porque es un problema estructural y aparte un problema de casi, digamos, aunque podríamos decir naturaleza, podríamos en contra de todo lo que es Rousseau, sino de una costumbre que ha ido de generación en generación. Entonces, para cambiar esta desigualdad, estas brechas, y que se acabe la inequidad y la desigualdad, es importante un cambio donde todos los ciudadanos, toda la población, enfaticemos en que la ética, en que la moral y los derechos colectivos están por encima de cualquier interés particular.